El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Síguenos en Facebook e Instagram como @TomaUnicaUPN. Un saludo especial a todas y a todos. Bienvenida, amable audiencia de Toma Única, aquí a Confluencias Políticas y Culturales. Reciban un saludo fraterno a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde. Grabamos en vivo y repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Iniciábamos nuestro programa con un tema de Silvio Rodríguez, el insigne cantautor cubano, con una de sus canciones más icónicas, La familia, la propiedad privada y el amor. Una canción que refleja el espíritu y el ADN de la temática que trabajaremos en la emisión de hoy, que denominamos Formación de Maestros desde la Interculturalidad. Una canción como muchas de Silvio, un grito, un reclamo frente a la injusticia, la inequidad. Toda la canción con la poética y el universo onírico que caracteriza las letras de este cantautor. La emisión de hoy, como les decía, llegamos a la emisión número 165 y la denominamos Formación de Maestros desde la Interculturalidad. Estoy muy emocionado que hoy me acompañan en cabina 3 maestras, profesoras que hacen parte de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales. En primera instancia, la maestra Sandra Carolina Ramos. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Casa de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, con una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. Tenemos a Natalia Gamboa, antropóloga, magíster en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, y mi colega amiga, la maestra Mónica Ruiz, que desde el año 2010 coordina esta línea tan interesante que nos convoca el día de hoy. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en teorías, métodos y técnicas de investigación social, además maestra en Educación y doctora en Educación. Todas ellas hacen parte, como les decía, de nuestro cuerpo docente de la licenciatura y son las maestras tutoras encargadas de esta línea denominada Interculturalidad, Educación y Territorio, que al igual que la de investigación y enseñanza de la historia, la de formación política y memoria social, la de educación geográfica y la de geografías críticas y educación, les ofrecemos a todos nuestros estudiantes para que puedan desarrollar tanto su trabajo de grado como su práctica pedagógica. Profesora Mónica, bienvenida. Buenas tardes, profesor Ricardo. Primero que todo, agradecerte por la invitación. Creo que ya era una deuda que teníamos desde hace ya algún tiempo, pero muy contenta de estar aquí pues con las colegas Natalia y Carolina. Claro que sí, así es. Muchas gracias, profesora Mónica. Aquí ya saldamos esa deuda y debo decirle aquí públicamente que el espacio queda abierto para cuando quiera venir con estudiantes, con otros maestros que quieran también intercambiar estas reflexiones tan importantes. Esta línea a título personal considero una de las más significativas de nuestra licenciatura. Entonces, qué alegría hoy visibilizar más el trabajo que se hace. Gracias, profesor. Adelante, profesora Natalia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, esta posibilidad que espero le llegue a estudiantes y a la comunidad en general para que conversemos un poco sobre la línea y las discusiones pues propias de cada una de nosotras. Gracias. Claro que sí. Y profesora Carolina, adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, profe, pues agradecerles a los dos por este maravilloso espacio. Siempre es un honor volver a casa, volver y encontrarla cada día más significativa y más cargada de sentido social. Así es, esa es una de nuestras misiones importantes. Entonces, amable audiencia, ya saben, hoy
acompañado de estas 3 colegas amigas que tienen tanto que decirnos. Voy a invitar a nuestro hombre del control máster, a Mario Enríquez, a que iniciemos con la etapa inicial de nuestro programa, En Tertulia. En Toma Única, Tertulia. Quisiera para empezar explicarle un poco a nuestra audiencia en qué consiste esta línea de investigación que tenemos en nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que nos compete el día de hoy. Entonces, de la página oficial de nuestra universidad encontramos la línea Interculturalidad, Educación y Territorio. Fue creada en el año 2007 como iniciativa de varios docentes de la licenciatura que habían estado desarrollando actividades académicas y políticas con comunidades étnicas, campesinas y en instituciones educativas rurales. Posteriormente, hacia el año 2016, se involucró a la población de jóvenes y adultos en contextos de encierro, también fruto de las experiencias educativas con ellos. Los territorios y las poblaciones mencionadas se proyectaron como escenarios ideales para la formación de los estudiantes del programa, una vez se identificaron diversas problemáticas en las cuales podríamos intervenir a través del saber interdisciplinar, pedagógico y educativo. Son propósitos de esta línea: construir colectivamente estudiantes, docentes, estudios críticos de la educación, el territorio y la interculturalidad, como categorías de análisis para las dinámicas, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Diseñar y desarrollar productos educativos e investigativos en los que los sujetos y las comunidades reflexionen colectivamente frente a los desafíos presentes en la educación intercultural, la educación propia, la educación popular y las pedagogías críticas. Y por último, contribuir desde lo educativo al fortalecimiento político de los distintos sujetos y sus territorios. Entonces, iniciémonos preguntándole a nuestras invitadas, en primera instancia a la profesora Mónica, ¿cuál es la trayectoria de la línea y sus impactos en el contexto nacional? ¿Cuál ha sido todo ese recorrido que ya llevamos, maestra? Estaba analizando casi ya 15, 17 años. Sí, gracias, profe. Bueno, la línea, como tú mencionas, inicia en el 2007 y un poco ese inicio obedece como a las inquietudes que tenían algunos estudiantes de la licenciatura y de profesores también frente a tener prácticas pedagógicas en otros escenarios diferentes al aula formal, o sea, las escuelas y colegios que conocemos formalmente. Entonces, digamos que desde esa iniciativa se van proponiendo unos escenarios distintos. Empezamos en el Cauca, que de paso aprovecho para enviarle un saludo a los profesores Jesús Cuchillo y Jesús Velasco, que nos abrieron las puertas hace ya bastantes años y que incluso hoy todavía mantenemos contacto con ellos como para seguir revitalizando el proceso de formación de los estudiantes. Entonces, en esos primeros años iniciaron, porque debo decir que yo no inicié la línea, sino también aprovecho para saludar a la profesora Leonora Ardila, que es quien, digamos, empieza a hacer estas discusiones. Yo llego en el 2010, efectivamente, ya 3 años de trayectoria, y cuando llego pues encuentro como estas discusiones y entonces pues me involucro porque también era como un tema de interés. Entonces esos inicios fueron vinculando principalmente a poblaciones étnicas, en este caso con el pueblo Misak, y también empezó a trabajar la línea más bien con población campesina y con organizaciones sociales, principalmente de jóvenes, como en procesos de defensa al territorio, frente al tema de los extractivismos que efectivamente fueron muy fuertes o empezaron de manera muy directa como hacia la década del 90. Posteriormente, entonces, digamos que la línea lo que va haciendo es vincular, ahí debo decir que la línea siempre va creciendo, es en la medida que los estudiantes y los profesores van proponiendo como sus experiencias vitales, o sea, es decir, una de las ideas que, por lo menos de mi parte, y creo que también compartimos varios profesores de la línea, es que la construcción del conocimiento
que tenemos aquí, ya sea desde diferentes disciplinas o conceptos que son también de carácter interdisciplinar, obedecen a las experiencias de los sujetos. O sea, la investigación no puede suceder sin la relación del sujeto con el mundo. Entonces, ese es como un principio justamente de formación de la línea, ¿sí? Entonces, es como esa apertura como a esos fenómenos sociales que experimentan o hacen parte de las experiencias de los estudiantes y de los profes. Y la línea, entonces, pues llevamos eso, no sé, ya como más de 15 años en esta dinámica, y un poco lo que mencionabas hace un momento, es que lo que vamos es vinculando nuevos fenómenos, nuevos sujetos, porque también la dinámica social, eso también es otra de las ideas de la línea, pues no es estática, no es homogénea, y cada vez el mundo nos exige más a los profesores en esa generación de conocimiento, tanto social como pedagógico. Entonces, efectivamente, hoy podemos hablar que tenemos convenios con establecimientos carcelarios. Esa es una población muy interesante con quien hemos tenido procesos de formación, pues porque evidentemente estar en un contexto de encierro, pues casi que le diría a uno que no hay posibilidad de estar en el mundo, ¿sí? Porque precisamente el encierro es encierro de las subjetividades, y lo que se ha pensado es que el proceso educativo con ellos pues tiene que permitirles esas libertades. Total, ¿sí? Total. Pues no, profe, me emociona mucho de verdad escuchar el recorrido de la línea, y mencionaste a una colega que ojalá pueda escuchar este programa, que en realidad inspiró la línea, la maestra Leonora Ardila. Entonces, para ella un saludo bien grande también. Muchas gracias a la profesora Mónica por este contexto inicial. Ahora quisiera preguntarle a la profe Carolina, ¿cuál ha sido el escenario político, formativo e investigativo que potenció en usted como maestra otras formas de entender la interculturalidad y el género? ¿Qué receptividad ha encontrado en los estudiantes, futuros maestros? ¿Cuánto lleva aquí acompañándonos, profesora Carolina? Bueno, profe, con relación a lo que tú planteas, precisamente creo que todos los escenarios en los cuales nos desenvolvemos como sujetos sociales son escenarios políticos, porque están en disputa de manera permanente. Considero que el primer lugar en el cual empiezo a tener como esos encuentros y desencuentros es en mi casa, por la formación, precisamente porque hago una ruptura generacional a ser la primera mujer que logra acceder a la educación superior. Total, ahí hay una tensión inicial. Hay una fuerte. tensión inicial. Entonces lo que uno más critica es lo que más se encuentra en la casa. Y esas son cosas que seguimos viendo. Posteriormente, pues, encuentro la universidad, y al ingresar a la línea, porque yo soy egresada de la línea, encuentro precisamente otra ruptura, que es una ruptura epistemológica, acerca de cómo se comprende el mundo y cómo se comprenden estas otras formas de conocimientos, de saberes, de epistemologías, que de una u otra manera pues han sido segregadas a lo largo de la historia. Una vez pues salgo de la universidad, inclusive aquí en la universidad empiezo a recorrer el territorio nacional como investigadora, y pues tuve la oportunidad de estar en el Cauca, posteriormente pues con el pueblo Misak inicialmente, y con el pueblo Nasa. Allí también hizo parte del proceso educativo un profesor Nasa, y en este encuentro con la comunidad indígena en el Cauca, pues también encuentro que hay un proceso de interculturalidad bastante interesante, porque la escuela es un escenario donde no solamente asisten niños indígenas, sino también campesinos y niños indígenas de otras comunidades como la Nasa. Posteriormente pues ya salgo a recorrer el territorio nacional, también trabajo en el Putumayo con la comunidad Inga, posteriormente también trabajo con el pueblo Nucac en el Guaviare, pueblo pues que me da como un impulso a comprender cuáles son las relaciones en las cuales se encuentran los poderes, tanto del sector gubernamental como del sector armamentista, bélico, ¿cierto? Al meter, digamos que en medio de una disputa a una comunidad. Y pues también tuve la oportunidad de ser parte del censo socioeconómico de las FARC, Guaviare también, y pues encuentro otras formas de agenciamiento político de las mujeres excombatientes que hacían parte pues de este grupo armado. Y pues allí comprendo precisamente que muchas veces las limitantes del género son impuestas, son totalmente impuestas,
porque pues no es que esté haciendo apología política, pero sí encuentro precisamente que la mujer Claro. se puede desenvolver Total. como un sujeto político, también como una sujeta que toma decisiones y como una sujeta autónoma, pero que también hace parte de un conducto organizado, que fueron pues lo que conocemos como las FARC-EP. Y por último, pues también los escenarios educativos en los cuales me he encontrado. Entonces he hecho parte de procesos de educación popular, he estado también presente en procesos de aula regular y he encontrado precisamente que la interculturalidad es un proceso bastante complejo, es significativo, pero que es una apuesta política que podemos llevar a cabo, ¿cierto? Porque pues Colombia es un país diverso. El problema es no aceptar la diferencia como potencia, sino como limitante. Y ya por último, pues respondiendo a tu pregunta con relación a cuánto llevo a la línea, pues ingresé este semestre. Qué bien. Y estoy acompañando pues algunos trabajos de grado que están relacionados con el tema de género, de educación popular. Ahorita estamos iniciando un proceso también muy interesante con el Centro de Memoria Histórica, con el tejido, entonces ahí vamos caminando. Qué bueno. No, yo escucho aquí a la profesora Carolina y sé de todo el esfuerzo que hace la profe Mónica por lograr un grupo de profesores, ¿por qué no decirlo?, de nuestra propia casa, con una experiencia tan clara, tan sólida, que vienen a aportarnos en todas las otras trabajos de grado, investigaciones que hacemos. Toma Única, espacio radial de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Estamos hoy con algunas profesoras, maestras que hacen parte del cuerpo docente que apoyan las tutorías e investigaciones en una de nuestras líneas de investigación. Interculturalidad, educación y territorio. Profesora Natalia, quisiera ahora preguntarle a usted que nos ayude con la siguiente inquietud. ¿Qué narrativas son posibles para ser abordadas en la línea de interculturalidad? ¿Cuáles han sido hasta el momento las experiencias vividas con esta temática? Pónganos en contexto aquí a toda la audiencia de Toma Única con una temática tan interesante para nosotros. Claro que sí. Bueno, me gustaría iniciar por mencionar que las narrativas en este sentido es importante comprenderla en dos vías. Uno, como fuente, es decir, los estudiantes, la investigación misma, cómo se acerca a esa realidad, ¿no? Es un poco también ir más allá del texto, de la narrativa hablada, que es una experiencia que se vive también en otras líneas de investigación de la licenciatura en Ciencias Sociales, y es, por ejemplo, encontrar una posibilidad inmensa de investigación a través de la música, ¿sí? De los sonidos, de lo visual, de lo plástico. Y por otra parte, a este segundo bloque es esta narrativa de ser, cómo puede ser contada. Entonces también es un reto al cual nos hemos sumado, que es al ritmo al que va al mundo, ¿no? La dinámica pues global con todo este tema de las redes sociales, de esas otras posibilidades de contar y de narrar. Entonces, si nos acercamos digamos, al arte, un poco más desde la música, desde lo plástico, lo visual, el cine, todas estas narrativas, pues también tenemos una responsabilidad, digo yo, importante, y es cómo contarles más allá del texto. Porque si bien, en términos como muy, muy prácticos, muy estructurales, las estudiantes deben hacer la entrega de un documento, que es la tesis, ¿no? Pues este documento formal que tiene una estructura y demás, pero más allá de es decir, un paralelo a esto, ¿cómo generamos otras narrativas, otras posibilidades para contar, para divulgar, tanto a la comunidad con quienes hemos trabajado, a los estudiantes, a los colectivos y demás, pero cuál es como ese legado que vamos generando y construyendo pues digamos de la mano con nuestros estudiantes como futuros docentes e investigadores. Entonces yo creo que, bueno, a mí me encanta hablar de narrativas porque es un encuentro también muy personal en el cual cuando era estudiante, bueno, aún todavía, se me dificulta mucho la escritura, entonces empiezo a generar otras opciones como el garabato, el boceto, el dibujo, la pintura, lo gráfico, y que encontremos en eso un potencial para que los estudiantes puedan seguir adelantando pues sus líneas de investigación. Me parece que es una posibilidad que es bastante visible en la línea de interculturalidad. Antes de entrar a un segundo tema musical que nos sugirieron aquí nuestras invitadas, profesora Mónica,
En este contexto, yo sé que no vamos a decir estadísticas, pero más o menos cuántos trabajos ya venimos desarrollando durante todos estos años y por qué cada día coge más fuerza. Yo creería, escuchando a la profesora Natalia, que es que investigar al margen de las ciencias sociales es significativo. Tú hablabas del cine, las artes, de hecho ha sido como mi trasegar aquí en estos casi 20 años que llevo en la licenciatura, muy de la mano también de todo el esfuerzo y el trabajo que realiza la profe Mónica. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Bueno, frente al número de trabajos de grado, pues digamos nosotros sí como línea y todas las líneas, siempre Así hacemos es. balances como de cuál ha sido la producción en monografías de los estudiantes. Más o menos al semestre anterior tenemos 120 trabajos. Y pues digamos que eso para nosotros es muy significativo porque precisamente nos ha permitido crecer como línea, crecer en pensamiento social y crecer en pensamiento pedagógico. Entonces digamos que para mí ha sido como una fortuna que ingresen, digamos, la profe Natalia y la profe Carolina, porque vienen como con ideas novedosas que a veces uno ya de pronto empieza un poco, no sé si a olvidar o de pronto como que no se piensa un poco más estas cosas. Entonces, claro, lo que nos ha permitido como este diálogo con los profesores es poder posicionar otras maneras de investigar, otras formas de decir, como decía la profesora Natalia, decir lo que necesitamos decir sobre las investigaciones y nos permite también poder ampliar como los fenómenos sociales a los que atiende la interculturalidad, porque también quería mencionar justamente que este tema de lo intercultural pues se posiciona en la década del 90, incluso antes con los movimientos indígenas, pero en la academia es en la década del 90 que se vuelve un objeto de estudio, se vuelve un objeto de preocupación por parte de distintos académicos. Y digamos hoy, esa evolución del concepto nos dice que lo intercultural no es exclusivo de las relaciones étnicas, ¿sí? Sino que lo intercultural, más amplio, como decía Carolina, es amplio y obedece también a formas de relación con muchos universos culturales. Y que justamente en esa diversidad de universos, pues también existen muchas formas de contar. Que desde el arte me parece que hay un diálogo bien interesante. Entonces digamos que eso nos ha permitido ampliar un poco la perspectiva y ampliar efectivamente la discusión conceptual de la línea, porque evidentemente, como mencionaba hace un momento, pues es la realidad la que nos dice empecemos a hacer esto, tenemos que hablar de estas cosas y en pro siempre de qué es lo que nosotros podemos dejar en los escenarios de práctica, pero también qué de los escenarios de práctica nos deja a nosotros, ¿sí? O sea, porque no es una práctica unilateral, sino efectivamente ahí hay una concepción incluso de la formación. Total. No, qué interesante, profesora Mónica, todo este recorrido que estamos haciendo hoy de esta línea tan significativa para nuestra licenciatura. Yo voy a invitar ahora a toda nuestra amable audiencia a que escuchemos a continuación un fragmento de la canción Contra Todo, de Ilé. En su apartado inicial nos dice: soy el terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada, soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada. Soy material resistente con rabia despellejada. Esta canción también nos la sugirieron las maestras invitadas. Escuchando la letra recoge el espíritu y, ¿por qué no decirlo?, una de las razones del por qué esta línea de investigación. Una razón de emancipación, de resistencia. La intérprete de la canción es Ilé. En la web encontramos algunos datos sobre su vida, ¿no? Ileana Mercedes Cabra Joglar nació en San Juan de Puerto Rico en el año 1989. Más conocida por el nombre artístico de Ilé, se inició en la industria musical en su adolescencia, siendo la voz femenina de Calle 13, grupo musical del que formó parte junto a sus medio hermanos René Pérez Residente y Eduardo Cabra Visitante. Su primera producción como solista titulada Inevitable y lanzada en junio del año 2010.
16. Obtuvo al año siguiente un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Urbano o Alternativo. A lo largo de su trayectoria, esta cantante ha cautivado a la prensa internacional, bueno, llenando salas en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, pero más allá de una industria musical, lo que yo quería rescatar de este intérprete y de esta canción es lo que dice la canción, ¿no? Que me parece que es lo más significativo. Además, también ella hacerse en un espacio siempre que fue muy patriarcal, ¿no? Yo no soy especialista en reggaetón ni me interesa, pero desde luego no desconozco que hay un reggaetón que no es misógino, que no habla siempre mal de la mujer. Así esas canciones muchas veces a nivel rítmico, musical e interpretativo es bastante pobre. Deberíamos traer aquí un especialista para que nos hable un poco de lo que en realidad puede significar el reggaetón para las nuevas generaciones, ¿no? Que a veces lo toman como paradigma. Entonces, querido Mario, vámonos con un fragmento de Contra Todo, aquí hoy en Toma Única, hablando de interculturalidad. Soy el terreno invadido. Bueno, amable audiencia de Toma Única, ¿qué tal Ile? ¿Qué tal Contra Todo? ¿Qué tal estas invitadas? Natalia, Carolina, profesora Mónica, muy emocionado de estar visibilizando, ¿por qué no decirlo?, a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio, tanto trabajo, tanto esfuerzo, pero ¿por qué no decirlo?, tanto placer de construir país, construir pensamiento crítico a través de esta línea. Yo les voy a invitar ahora a toda nuestra amable audiencia de Toma Única a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Pedagógica Radio y mantente conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. En la Universidad Pedagógica Nacional formamos a los mejores maestros y maestras que educan, que enseñan y generan cambios para la nación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Que si he escrito yo tanto. Hola, yo soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación a la Pedagógica Radio. Un besito. Si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies?
Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos aquí a Toma Única, confluencias políticas y culturales, mayo 31 del 2023, y pues muy feliz de estar aquí. Un saludo fraterno, como siempre, a nuestro decano, el profe Alexander Celi Rodríguez, decano de la Facultad de Humanidades, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y un saludo también al profesor Jorge Aponte, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales. Gracias a todos ellos por el apoyo y compromiso desarrollado aquí en nuestro oficio pedagógico y práctica educativa a través de los micrófonos de la Pedagógica Radio. Ya entrando a la segunda parte de nuestra emisión, quisiera preguntarle a las maestras qué relación hay entre la formación de maestros y la interculturalidad, viendo todo este potencial y todo este camino recorrido hasta el momento y lo que nos falta, ¿no, profe Mónica? Que como decía nada menos Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es, profe. Bueno, yo quisiera como responder a esa pregunta desde dos líneas. La primera es que justamente la línea se hace una pregunta y es sobre la formación. Pensarse y posicionarse la línea desde la idea de las pedagogías críticas y la educación popular, que es, digamos, las bases pedagógicas, pues no es gratuito. Un poco la idea allí es, uno, plantearse la pregunta siempre por la formación, y lo digo por lo siguiente. Usualmente cuando uno plantea los trabajos de grado, los trabajos de práctica, como que le presta más atención a las discusiones un poco más conceptuales, antropológicas, políticas y como esos saberes de las ciencias sociales que son los que nos competen, pero uno ve un desbalance cuando se habla sobre la formación o lo educativo. Entonces, hace unos años, digamos, yo terminé mi doctorado en educación hace 2 años y justamente la pregunta tenía que ver con la formación de maestros. Entonces, porque parece ser que eso se da por sentado en las prácticas y en los procesos de investigación. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero trabajar tal fenómeno social con tales sujetos, y cuando uno va a decir, bueno, ahora pensemos, la propuesta de formación está dada, o sea, es decir, ni siquiera se reflexiona. Entonces, voy a utilizar tal pedagogía, tal idea, pero resulta que pensarse la formación de un sujeto, eso es un sujeto social, un sujeto colectivo, pues es una responsabilidad, ¿sí? Y esa responsabilidad implica en reconocerle como un sujeto cognoscente, ¿sí? Entonces, por eso las pedagogías críticas, y la educación popular, y en general el pensamiento crítico, pues del cual hacen parte, nos dicen que el lugar que tiene la formación es la de configurar sujetos cognoscentes. ¿Sí? Y entonces allí tenemos una ruptura pedagógica en la que nosotros no enseñamos, sino construimos saber sobre el mundo, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una discusión que sobre la formación existe. ¿Qué significa eso, digamos, en las propuestas de formación? Entonces, uno, que tenemos que desnaturalizar los lugares sobre los cuales hemos sido colocados frente a los discursos pedagógicos. El pensamiento crítico nos dice, necesitamos desestructurar, desestabilizar esas certezas pedagógicas, porque esas certezas pedagógicas pues son producto histórico, ¿sí? Entonces las pedagogías no son neutrales, ¿sí? Eso es precisamente las discusiones que nos aparecen. Tan extremas. Claro, entonces esa es una de las primeras ideas, desestabilicemos a los estudiantes en esos supuestos pedagógicos, porque si no, entonces seguimos reproduciendo un poco lo que tanto criticamos, que decía Carolina hace un momento. Entonces, esto de mantener coherencia entre lo teórico y lo práctico no es tan fácil, también lo decía Freire, pero pues ese es el reto justamente en la formación. Lo otro tiene que ver con lo siguiente: la interculturalidad dialoga de manera directa con estas lecturas teóricas del pensamiento crítico, las pedagogías críticas y la educación popular en lo siguiente. Y es que todo proceso formativo es una interacción.
¿sí? Entonces, es un diálogo intersubjetivo. Por eso seguimos insistiendo en que no es unilateral, como mencionabas tú hace un momento, sino que lo formativo quiere decir que también yo me formo como maestro con ese otro sujeto. ¿Y qué quiere decir esto? Una de las cosas que se discuten en la línea justamente es que lo intercultural tiene que ver con la interacción humana y sobre todo con las formas de subordinación históricas en las que la relación intercultural se ha basado. Entonces, claro, un poco lo que decimos es las relaciones culturales han sido de dominación y subordinación. Eso es histórico y siempre ha sido así. Y la educación popular, las pedagogías críticas y en general el pensamiento crítico deben promover esa desestructuración de esas relaciones sociales. Yo no puedo, que es un poco lo que le insisto a los estudiantes, hablar de interculturalidad sin generar procesos formativos interculturales. Total. ¿Sí? Arrancamos desde aquí. Claro, es lo mismo. De hecho, voy a contar así una anécdota chiquita. La semana pasada estaba yo haciendo un conversatorio con unos maestros de un colegio que estamos en un proceso de construir un modelo pedagógico para los niños, niñas y adolescentes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y justamente en esa conversación lo que llegamos a la conclusión es que yo no puedo, ¿sí? Generar o hablar de pedagogía restaurativa o de justicia restaurativa, de enfoques restaurativos, cuando yo no lo vuelvo un modo de vida, ¿sí? O sea, el papel está ahí y nosotros podemos decir muchas cosas, pero la formación es una vivencia. Entonces la formación no puede ser solamente teórica. Entonces un poco lo que decíamos, claro, yo no puedo hablar de interculturalidad sin ser intercultural. Yo no puedo hablar de una democracia cuando no soy democrático en las relaciones del aula. Entonces, a mi modo de ver, esa relación en la que tú preguntas es que formar maestros implica que en los procesos o en los escenarios que tenemos con los estudiantes, pues precisamente se viva procesos críticos, procesos no autoritarios, procesos, digamos algunos como de horizontalidad, pero eso no quiere decir que uno sea muy poco riguroso o ese tipo de cosas, sino que justamente es en esa construcción en donde todos tenemos siempre un lugar, una posición, una enunciación que hace parte de esa construcción colectiva e intercultural. Entonces, digamos que esa sería la relación que yo vería en esa dinámica y es lo que hemos tratado como de ir posicionando aquí y digamos ahí sí quiero como hacer una invitación y es que justamente quienes estamos en estas dinámicas de formación de formadores pensemos que esa discusión de qué es lo pedagógico y de qué es lo didáctico incluso, porque esto también se ha dado, o sea, esto aparece como ya las didácticas están, pues yo creo que no, ¿sí? Porque justamente eso es un proceso histórico. Entonces es un llamado justamente a que tengamos un balance en que tanto las discusiones digamos de las distintas ciencias sociales tengan una mirada igual a lo que son las preguntas por lo didáctico y lo pedagógico. Yo quisiera leer una línea que es muy chiquita, que es de Girós, de un texto que se llama Pedagogía crítica en tiempos críticos, en tiempos oscuros, perdón, y en el que él nos dice cuál, o nos invita un poco a pensar cuál es el lugar del maestro como un intelectual, ¿sí? Más allá de los academicismos, es pensar cuál es mi lugar como formador, cuál es mi responsabilidad como formador y cuáles serían un poco esas reflexiones sobre la pedagogía. Entonces, el texto dice así, es muy corto. La pedagogía es un proyecto indeterminado, abierto a revisiones constantes y en diálogo permanente con sus propios supuestos. Entonces, esta pequeña lectura de Girós, pues un poco condensa lo que para nosotros en la línea es lo formativo, ¿sí? Así es. Muy ligado con la siguiente pregunta y muchas gracias, profesora Mónica, por esa intervención.
Profesora Natalia, profesora Carolina, entonces, ¿cómo se concibe la investigación? ¿Desde qué lugares de enunciación estamos hablando de interculturalidad? Muy en la vía con lo que nos hacía la reflexión la profe Mónica. Bueno, entonces yo considero que la investigación es un proceso permanente, es un proceso formativo, político y también es un proceso inacabado, ¿sí? Que se reinventa, que se reconfigura dependiendo de los contextos y las epistemes que son propias de las comunidades y de los pueblos. Bueno, digamos que la interculturalidad se encuentra presente en todos los escenarios en los cuales nos desenvolvemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como maestros y maestras, cuando estamos en una aula de clase o cuando estamos en un escenario formativo, encontramos estudiantes que tienen distintos lugares de procedencia. Ahorita la interculturalidad, y hay que decirlo, también ha pasado la frontera, más con todo el proceso de migración de la población venezolana. Entonces, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque las migraciones, ahorita estamos en un proceso bastante difícil a nivel mundial. La interculturalidad suele ser también un escenario de disputa, porque convivir con el otro que es distinto no es nada fácil. Y lastimosamente, pues, a veces caemos en odios, ¿cierto? O en discursos de violencia que lo que hacen es excluir a quien yo considero diferente. Entonces considero que cuando hacemos investigación intercultural, lo que posibilita es romper esos discursos de odio. Un abanico, por el contrario, qué bello. Se abre precisamente todas esas posibilidades para comprender el otro, para comprender la diferencia, comprender cómo entiende el mundo, ¿cierto? Cómo se desenvuelve en el mundo y cómo yo como maestra pues puedo comprender y también encaminar procesos de encuentro y de desencuentro, porque hay que decirlo, en los distintos escenarios en los cuales me estoy encontrando, ¿sí? Es maravilloso, es muy difícil. Pero sí siento que la interculturalidad ahorita se está posicionando a nivel mundial. Lastimosamente ha caído un poco con el tema del mercado, porque ahorita estamos viendo lo que dirían por ahí algunos cineastas colombianos, que es el agarrar pueblo. Entonces, que es implementar elementos propios de las culturas de los pueblos sin tener un concepto de lo que implica la historia. Mucho ¿cierto? más allá, trasciende, total. Sino que precisamente entonces ahorita se paran sobre el concepto de interculturalidad como un concepto totalmente mercantilizado. Y no debe ser así, y de unas relaciones históricas. Que se nos puede volver moda, y por eso yo estoy muy emocionado y compruebo lo que veo desde la práctica educativa, ya en estos 20 años casi que estoy en la universidad, el rigor y la seriedad con que la profe Mónica ha trabajado con esa línea. Aquí estamos viendo los resultados a través también de egresadas de la licenciatura de la línea. Maestra. Bueno, yo quisiera tomarme un atrevimiento, Claro sus que mercedes sí. me dirán. Y es que generalmente la investigación en muchos escenarios, lo digo con conocimiento, con completa experiencia propia, y es que la investigación generalmente se nos enseña de forma tosca y muchos estudiantes le tienen miedo, ¿sí? Llegan como al espacio de la construcción del proyecto, por ejemplo, y es ese miedo, es ese temor a una estructura que generalmente se nos ha, voy a usar la palabra, vendido como algo rígido, difícil, pero además aburrido. Esquemático. Exacto, donde la mayoría de los estudiantes se quejan y es como que llegan a ese punto de la tesis donde deben de escribir el capítulo metodología 2 puntos y la sufren, y la sufrimos mucho. Entonces yo creo que el primer contacto que tenemos con nuestros estudiantes es el de, que tiene que costarnos, creo yo, porque cuando cuesta se genera reflexión, y es la del respeto por el otro y por su tema. Y creo que ahí es precisamente siguiendo y dándole continuidad un poco a lo que mencionaba la profe Mónica, y es que poder ser capaz de reconocer que así ese tema es totalmente nuevo para mí, que me ha pasado con varios estudiantes completamente nuevos, como temas que yo nunca creí que fuese a tener una cercanía. Si uno logra tener algo de empatía por el otro, creo que desde ahí se empieza a generar como todo este romper esas fronteras que mencionaba la profe. Entonces, porque debo decirlo, si a mí un estudiante me llega con tema de minería, que es como mi tema, que me apasiona y que me mueve, pues voy a estar ahí en total disposición. Cuando llega un tema completamente diferente, pero de igual forma uno le mete el garbo, le mete la gana,
creo que logra precisamente empezar y a romper esas relaciones jerárquicas y volver la investigación algo bacano, algo chévere, que fluya, no como esa cosa estructurada donde una tortura. Hay que salir de esos 2-3 párrafos rápido por requisito, sino que la apuesta pedagógica también tiene que ser una propuesta metodológica. De gusto, de placer y de aporte a la comunidad y a la comunidad educativa, por supuesto. Exacto. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, yo los voy a invitar a que entremos a Aguja y Vinilo, otra sesión muy importante aquí en nuestro programa. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de Toma Única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene la sonoridad perfecta. Para hoy he seleccionado un LP que se denomina Grandes de América, colección de oro. Intérprete Soledad Bravo, sello de Polydor. Es un álbum que recoge algunos éxitos de esta gran cantante latinoamericana. El tema que seleccionamos es el corte 6 del lado B, Los Caminos, de Pablo Milanés. El tema, creemos, reúne toda la esencia de la temática del día de hoy y espero que la disfruten. Bien, amigos de Toma Única, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero muy emocionado de estar haciendo hoy esta emisión número 165, Interculturalidad, formación de maestros desde la interculturalidad. Pues bien, querido Mario, vamos a entrar entonces a la última etapa de nuestro programa, al de escape, que creo que es una etapa supremamente interesante donde siempre le preguntamos a nuestras invitadas sobre literatura, música, cine, teatro, todas esas recomendaciones que ellas quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Yo quisiera agradecerles mucho, profesora Mónica, profesora Natalia, profesora Carolina, por haber aceptado este llamado de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, y decirles que estos micrófonos siempre estarán abiertos a todo lo que ustedes hacen desde esa línea tan importante para nuestra licenciatura. Profe Mónica. Muchas gracias, profesor Ricardo, por la invitación. Este espacio nos pareció muy interesante, me pareció muy interesante a nivel personal, un poco para contar, como en otros espacios, ¿no? Lo que somos como grupo de línea. De paso, pues también agradezco a los maestros de la línea, somos en este momento 7. Esperamos el otro semestre ya contar con otros 2 profes, que además uno de ellos es egresado en la línea también, y una maestra de la licenciatura. Entonces, es solamente agradecerles, porque sin ellos pues no seríamos lo que somos hoy. Bueno, sí, me uno a los agradecimientos. Muchas gracias a todos, a todas quienes nos han escuchado. Bueno, yo aprovecho, me gustaría recomendar una obra literaria que se llama La Rebelión de las Ratas, de Fernando Soto Aparicio. Considero que pues nuestro país lo atraviesa infelizmente la violencia, y pues la minería va a estar ahí presente como un contexto de tensión. Y también invitarles a que a pensarnos, bueno, cuando hablamos de educación popular, también a pensarnos este mundo popular desde la música,
con este mismo nombre, la música popular, ranchera, corrido, banda, pues que nos va a permitir comprender esas dinámicas actuales de este mundo que nos rodea. Así es, siguiendo en la línea de los recomendados de la profe Natalia, pues toca a una persona, gran amiga mía, que en paz descanse. De hecho, cuando trabajamos juntos en otra institución universitaria durante 20 años, algunos estudiantes creían que Fernando Soto Aparicio ya estaba muerto. Y quiero contarle a toda nuestra audiencia de Toma Única que él lamentaba que escribió 80 libros y lamentablemente solo se hablaba de la rebelión de las ratas. Entonces, bienvenidas mientras llueve, El Quinto Mandamiento y otros textos del maestro que aportó tanto a la literatura de este país. Adelante, profesora Carolina. Bueno, entonces yo les quiero recomendar 3 libros. Uno que habla acerca de la situación de la minería también, un poco como en relación con lo que plantea la profe Natalia, y también del maestro Fernando Soto Aparicio, que es Los Hijos del Viento. Otro libro que les súper recomiendo, Las Mujeres que Luchan se Encuentran, de Catalina Ruiz Navarro. Y por último, pues un libro que me ayudó a mí a entender qué es eso de la interculturalidad un poco desde lo vivencial, que es Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. A todos y a todas les agradezco por este maravilloso espacio. Siempre van a ser bienvenides a esta maravillosa línea de investigación. Así es. Muchas gracias de nuevo, profesora Mónica, Natalia, Carolina. Gracias por todo ese esfuerzo y dedicación que hacen a través de la línea de interculturalidad. Amable audiencia de Toma Única, yo les quiero agradecer por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde en vivo o la repetición los días sábados a las 12 del mediodía. También les invito a que puedan descargar nuestro programa, nuestras emisiones a través de la página institucional de la Pedagógica Radio o en iVoox y en Spotify. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Gecko Gómez. En comunicaciones, Laura Chávez, en el control máster, Mario Enríquez, y agradecimientos especiales a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. También quiero agradecer a todo el equipo del Semillero de Investigación Arterias Culturales, en especial a Lorenzo Contreras por todo su apoyo en la difusión de las piezas publicitarias de nuestro programa y por todo el movimiento en las redes sociales a través del Facebook y de Instagram, y a Marta Rodríguez. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales y la maestría en Estudios Sociales de nuestra Facultad de Humanidades. Como siempre les digo, ha sido un placer estar con ustedes y por favor acompáñenme en el próximo miércoles. Estaremos cerrando esta temporada con un hermoso homenaje que haremos al cineasta español recientemente fallecido Carlos Saura. Me acompañará Felipe Castellanos y yo les invito, amable audiencia de Toma Única, a que me sintonicen el próximo miércoles con este bello homenaje al creador de Cría Cuervos, Tango, Flamenco y su obra póstuma, Las Paredes Hablan. Ojo con el graffiti, ojo con las paredes.